Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy jueves 21, 7 de la noche, donde vamos a tener un contacto, pero fuera de serie, con el activista político y proselitista en protección de la campaña del presidente Trump, Ramón Peña. Ramón Peña, como dije, es un activista, vive en la ciudad de New Jersey, y para nosotros es tremendo orgullo y privilegio poder presentarlo a él, pues que él es un activista continuo, comprometido con la causa de defender los intereses de esta nación, y por eso me lleno de orgullo pues poderlo compartir este programa con ustedes la noche de hoy. Muchísimas gracias a las personas que se han venido suscribiendo al canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Para nosotros es el combustible que necesitamos para poder continuar en esta actividad. Como ustedes saben, estamos siempre controlados por la inteligencia artificial a ver qué vamos a decir o no, y siempre estamos en remojo para que nos cancelen o nos censuren, y nosotros contamos con usted para compartir el programa y que esta información fluya a tantas personas que necesitan recibir información de lo que está sucediendo realmente aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, vamos a pasar inmediatamente con Ramón. Les reitero nuevamente, por favor, suscríbanse al canal, compartan. Con ustedes, Ramón Peña. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy aquí, jueves 21, 7 de la noche, donde nos lleno de tremendo placer y orgullo, y sobre todo de lujo, la presentación con nuestro interlocutor de esta noche, que es Ramón Peña. Ramón Peña en inglés, porque en inglés nos roban la tilde. Ramón, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Te hice una invitación porque de corazón siento de que tú eres una persona baluarte en esta lucha por defender la causa, por defender los valores de esta nación, más allá de nuestro ícono que es el presidente Trump, sino que se están pisoteando pero todos los cimientos de esta nación, y es triste ver cómo por culpa de degenerados como este que está saliendo en pantalla, el chupelado, que no es más que la parte de arriba del iceberg de todo la entramada de desastre que hay en esta nación. Pero me pudiera yo estar hablando 3 horas para hacer la introducción, y el objeto es hablar contigo. Ante todo, muy buenas noches y gracias. Ramón Peña. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación, la sorpresa que me dio cuando me invitó, pero sé que tenemos una comunidad tan linda que hemos, por los últimos 5 años que hemos crecido, con tantos otros programas conservadores, independientes como el suyo, que nos ha hecho tener una comunidad pero muy linda de patriotas. Y no estoy solo, Gustavo, estoy con mi amigo. Oh, sí, como no lo he visto en otras oportunidades, sí. Este fue un regalo de la comunidad de nosotros, Tito Ocasio, que es parte de nuestra comunidad, que me hizo este regalo cuando se mudó para Florida, de mi mismo estado de Nueva Jersey, y se recordó de mí, que dijo, te voy a mandar un regalo para que me recuerdes, y que sabe que yo soy muy apasionado cuando se trata del movimiento MAGA, nuestro presidente Trump. Bueno, para empezar, quiero hacer un pequeño paréntesis. Ramón está en New Jersey, al lado de la Gran Manzana, y por consiguiente tiene una información pero tan vasta con lo que está sucediendo allá arriba, y ojalá que pudiéramos tener diferentes puntos de la nación para que puedan estar diciendo lo que está pasando. Tú eres por parte de un gran amigo y un gran comunicador que es Manuel Mulet, con su programa de 1 hora para la derecha, y ahora 2 más.
Tú has estado catalogado como el CEO del programa del Official Fan Club de Una Hora para la Derecha. Con todos estos preámbulos, la situación de Trump allá en Nueva York, ¿qué lectura tú le das a todo esto? Soy un simple observador, pero hay inversionistas que están hablando de este tema que son expertos. Gustavo, uno de los más grandes es Kevin O'Leary, que hizo una entrevista hace poco y habló de este tema, que lo que está pasando es muy, muy preocupante porque preocupa a los inversionistas, a otros negociantes de la ciudad de Nueva York, que no quieran lo que quieran, son los que aportan con los impuestos con más dinero, ¿no? Y aportan con los edificios, con programas privados que ayuda a todo el mundo también, pero que es muy preocupante y no es justo. Tú sabes la cantidad, $500 million en nuestra vida, todos los partidos juntos tenemos esa cantidad. Y es que lo quieren desangrar, Gustavo, no solamente con estas acusaciones falsas, también desangrarlo financieramente, claro. Porque nosotros que contribuimos a Trump no somos millonarios. Nosotros mandamos quizás 20, 25, 40, $50. Entonces, eso nunca va a dar con la cantidad que él tiene de su propia ganancia, ¿no? Entonces, es por supuesto, es a propósito, definitivamente, que le dieron hasta el lunes, además de ser una injusticia, es criminal, claro, para mí. Y esto va a cambiar totalmente más. La ciudad de Nueva York, ya que en sí está bien mala, lo va a hacer peor, porque del momento que esto salga deducible y todo, muchos negociantes se van a ir de esa ciudad. Y no lo puedo culpar, Gustavo. Claro, no se puede, porque no hay nada que padezca más del miedo que el dinero. El dinero se asusta por cualquier tontería. Es el epíteto principal del miedo, es el dinero. Claro. Y la capital del mundo del dinero es Nueva York. Absoluto. ¿Cómo es posible que estén atacando a un hombre que ha hecho de Nueva York una belleza? De las pocas cosas buenas que ahora tiene Nueva York son esos edificios bellos que él tiene, que me imagino, vamos a decir a Gustavo que le quitan todos esos edificios. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad de Nueva York con esos edificios? Lo van a destruir, porque ellos no saben cómo construir nada, ellos saben robar. El gobierno de Nueva York sabe robar, pero construir no sabe. Entonces, yo pienso que algo pasará de aquí hasta el lunes que cambiará esta injusticia, y eso espero. Yo espero, Ramón, porque de verdad, si eso se logra consumar y todo perfila de que sí, porque son entes demasiado virulentos que están detrás de todo eso y son gente que sabe que si pierden, pierden y no se van a querer dejar quitar esa situación. Pero de todas maneras apelamos a la esperanza. Dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y el lunes yo espero que haya un milagro de que se aparezca para resolver esa situación, lo cual de todas maneras, él pagando y preservando, él pierde y perdemos todo porque le estamos dando el gusto a estos degenerados. Y ese es el punto letal. O sea, ellos por donde quiera que se tiren van a ganar. Porque el objetivo de la famosa fiscalita esa de postalita, ¿verdad? De álbum de mala calidad, que se impuso de que ella iba a vivir para meterlo preso y para hacerlo pagar, y lo está logrando evidentemente, sádicamente lo está logrando, donde yo tengo la pasión mía, como siempre digo, yo no soy noticioso porque no sé dar noticias, sino la pasión de lo que en el corazón se me origina es cómo es posible que hayan tantos abogados, tantos comecandelas que tildan de ser lo mejor de lo mejor y no se reúna toda esa gente para establecer una demanda
por delitos contra la Constitución, porque se está violando la Constitución, y delitos contra el peculado público de la ciudad de Nueva York porque la están pisoteando, y por ende a todos nosotros. Entonces, ese es el dolor de todo esto, de ver cómo el barco sigue haciendo agua y que we the people y que los entes que están de we the people no actúen. Y vemos gente como por ejemplo el caso de Tyson Food, que es una empresa líder de la producción de carne, y ese es el ramo donde yo trabajé. Ya estoy retirado, gracias a Dios. Retirado y que todavía la pensión alcanza. Esa es la otra parte de la película. Pero volvamos al punto serio. Esta gente que han sido mentores de los dos partidos, pero que han dado mucho dinero al Partido Republicano, y resulta ser que ahora salen despidiendo a norteamericanos, nacidos o no, nacionales o no, legales, los están para contratar personas en términos ilegales. Dígame si eso no es una maniobra de putrefacción del sistema, y que entonces todos los sindicatos y que toda la gente se tira a la calle y dice, ¿cómo van a despedir a toda esta gente? El letargo, la tranquilidad, la pasividad, mi hermano, es la que nos está destruyendo a nosotros. No son ellos que hacen su trabajo malo, pero lo están haciendo. Somos nosotros que no nos defendemos. Verdad, verdad. Una cosa, Gustavo, hablando de Tyson Food, siempre nos acusa de teoría de conspiración. El tema del reemplazo de las personas americanas a los ilegales existe, está pasando con Tyson Food. Ahí está el ejemplo vivo de otra teoría de conspiración que salió realidad. Y mucho más, si comienza una compañía tan grande como Tyson Food, que se preparen, porque no será la última compañía que haga esto. Mira tú si es dantesco la posición de Tyson Food. Por lo general, ellos están en Iowa, donde se origina este punto de los despidos. Ellos en medio de un terreno, que es lo que hay que hacer, porque es una empresa que va a demandar ciertos productos que son desechables, que no son aptos para la salud, tienen que tener sus características para reservorio, bla, 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 bla. Pero resulta ser que en el medio de nada crean una planta y crean, por supuesto, un poblado donde viven los empleados, todo el mundo va para allá. Ahora resulta que el pueblo que tiene 5 o 6 mil habitantes, votan 1000 y pico de personas. 1000 y pico de personas votadas, pero y sus familias son las que hacen ese grupo. Entonces este es un pueblo, porque ellos se van para otro lado, que es un pueblo fantasma. Y nadie protesta y nadie sale. No, yo no estoy promoviendo lo que hacen en nuestros otros países, que sale la gente y queman neumáticos, queman autobús. Eso lo hacen los de Black Lives Matter. No, nosotros no hacemos eso. Pero nosotros tenemos ese documento que está ahí, que es la Constitución, que tiene un planteamiento lógico para defender nuestros derechos, y no lo utilizamos. Estamos esperando que llegue el día 5 de noviembre a ir a votar, y tenemos la esperanza de que en buena lid vamos a ganar. Pero es que de aquí al 5 de noviembre estos tipos terminan de destruir este país. Yo entiendo lo que tú dices, Gustavo, pero también en parte hay que entender por qué algunas personas están muy cuidadosas con esto. Mira, después de lo que pasó en enero 6, nuestro derecho a protestar lo arrancaron. Claro. Los padres protestando, llamando los terroristas domésticos. La gente está muy cautelosa. No se puede culpar que tenga un poco de miedo. Yo no se lo culpo, porque hasta yo mismo, Gustavo, me encantaría hacer más en Nueva Jersey. Aquí el Partido Republicano es flojísimo, aunque aquí hay muchas áreas republicanas en Nueva Jersey, pero son flojos, no hacen cosas en la calle, no hacen campañas. Por el miedo que se ha sembrado. Están aquí, pero están aquí. Y están aquí porque, no sé si se recuerda, Gustavo, uno de los rallies primeros más grandes que se hizo fue en Nueva Jersey. Claro. Fue histórico ese rally que hizo Trump, porque no se ha visto un rally tanta gente como el de Nueva Jersey. Esperemos que haga otro más por acá. Pero entiendo el temor.
porque tengo un gobierno que nos persigue. Mira, nos ponen en prisiones, nos ponen catálogo terroristas domésticos. Terrorista. Tengo esta cara blanca, yo soy un supremacista blanco, porque eso es lo que ellos dicen, porque lo dicen ellos. Vale. En esos grupos que se ven muchos blancos, Gustavo, hay muchos latinos, porque nosotros somos de diferentes colores, diferentes piel, y hay muchos latinos. Lo que pasa es que cuando estoy con la piel blanca, ya era un supremacista blanco. Entonces, es como, entiendo tu punto y lo comparto, porque yo creo que esa es la única forma también que se puede hacer algo que los impacte a ellos, pero también entiendo el otro lado del temor, entiendo. Pero mira, Ramón, es que el miedo vuelve al punto, el miedo es letal, nadie quiere ni caer preso, ni que además caer preso injustamente, peor todavía, porque el delincuente no quiere caer preso de todas maneras, pero el que es inocente mucho menos quiere caer preso. Pero el punto de esta situación es que ese grado de terror que ellos han sembrado está cosechando beneficios para ellos y le están dejando el camino abierto para actuar. No hay que salir a la calle no sé, con Smith Wilson y con un bate. No, no hay que salir a eso. Pero si sabemos que está todo mal, mira, estoy diciendo palabras en voz alta, no vaya a ser que escuche la inteligencia artificial y nos corte, no, no. Pero simplemente un boicot al gobierno federal, aquí no se hace nada, te quedas en tu casa. Y no, señor, no, aquí no se mueve nada. Se está promoviendo un boicot a Tyson and Food. Lo hicieron a Bob Weiser, se lo hicieron a Target, se lo hicieron a un montón de gente y funciona. Entonces, ¿por qué todo el país no hace un boicot contra estos degenerados? Pero ponerse de acuerdo primero va contra la pared del miedo que ya es corporativo, es un miedo corporativo que nadie quiere enfrentar. Pero ese miedo de nosotros es nuestro talón de Aquiles. Con eso es que ellos nos van a ecualizar. Y como yo dije hace tiempo atrás, y disculpa que te robe 30 segundos, cuando yo dije hace mucho tiempo atrás que lo que le han hecho a Trump hasta ahora no es ni la coma de lo que nos falta por ver de aquí al noviembre 5. Así que si sabemos que van a continuar, ¿cómo nosotros no actuamos? ¿Quién no me está escuchando? Ahora, se fue el momento. Ok, bueno, el miedo ese corporativo que la gente siente, y volvemos al punto, lo entiendo, porque yo lo siento también. Yo tengo miedo a veces salir, montarme en el carro mío y que me tiren un gollejo de naranja y me rompan un cristal porque yo no puedo mandarle ese recibo a la campaña de Trump para que me pague el cristal. Entonces nadie quiere verse perjudicado, pero ante esa ignominia del miedo tenemos que reaccionar porque si no, quien va a pagar es nietos, abuelos, perdón, tíos, hijos y tataraí por ir para adelante los que van a pagar esta desgracia. Gustavo, pero mira, como tú dices, pero cuando vemos los criminales haciendo lo que hacen, cuando vemos que están robando las tiendas, cuando vemos a los ilegales que están matando a personas y no hacen nada, entonces ahí también es que nos asustamos más. Pues si los criminales que están cometiendo crímenes en nuestras narices no, no pagan fianza, porque aquí cortaron la fianza en Nueva York y creo que Nueva Jersey va por el mismo camino. Pero eso no se lo aplican a Trump. No, Trump no. No le van a quitar la fianza. Se pagan $500 million por nada. Creo que en parte la psicología que ellos están usando le está trabajando. Pues sí nos asusta. Nosotros los que somos ley y orden, vamos presos. Pero los criminales que están haciendo lo que den la gana, nuestras narices, están por ahí caminando como si nada. Entonces, creo que llegará el momento, Gustavo, que esto vendrá, donde tú dices que la gente tomará las calles, porque estamos deprimidos, estamos ahogados por lo que está pasando. Y tiene que llegar ese momento que donde el miedo sí va a ser menos y tener que, pues, bueno, tener que tener más fuerza. A ver si pasa. Yo no quisiera que haya
desbalance social ni civil, ni que vayan a recurrir a hacer ningún acto de violencia, por el amor de Dios, no, porque el primero es ya más, yo soy el jefe de los gallinas, yo cuando veo algún problema, aunque tengo mi amiga de Milton Wilson al lado, pero cuando yo veo algo yo me voy porque yo soy gallina por naturaleza. El problema está es que sí hay que tener un momento de reflexión y decir, estamos mal y todos los que vienen detrás de nosotros están tan mal o peor si nosotros no actuamos. Y actuar es simplemente esto mismo, digo yo, porque se me ocurrió utilizar una palabra del boicot contra el gobierno federal, pero es una maniobra que está garantizada en la Constitución y sobre todo la segunda enmienda, porque la gente la malinterpreta de que solamente tú vas a ir con el palo a defender. No, 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 no. Dice bien claro, actuar contra gobiernos tiránicos. Y lo tenemos presente en este momento. Entonces hay que utilizar la Constitución y los derechos que nos infuta y simplemente no voy para ningún lado, pero Ramón sí se va a poner de acuerdo para no salir, yo, pero ¿y los demás? Y ellos ganan con esta actitud. Ahora que tú mencionas la segunda enmienda, lo más increíble está pasando ahora. Nosotros estamos sufriendo los insultos de nuestro gobierno, nosotros los americanos, y hay una persona en la política defendiendo la segunda enmienda aún ilegal. Imagínate en dónde estamos llegando con estos demócratas. No nos defiende a nosotros, que somos americanos, pero aún ilegal poder aportar armas, lo están defendiendo. Así de mal está el mercado. Estamos llegando a nosotros. Gustavo, no sé si tú escuchaste esa noticia. Bueno, yo lo escuché. Mira, en el caso de la segunda enmienda podríamos hacer 3 programas también. Un ápice pequeñito. O sea, al individuo que compra el arma legal, al individuo que se compra su kit para limpiarla y para protegerla, al individuo que hace curso de capacitación, va al ranch y practica y se prepara y se compra sus 4 o 5 cajitas de proyectiles, los tiene en la casa para defenderse cualquier cosa que pasa. Contra eso van. Mas, sin embargo, con el delincuente que la compra en el mercado negro, que además sale a dañar gente, porque desde que la tiene es porque sabe que la va a utilizar para dañar. Entonces, contra eso no. Contra eso no, el ilegal, cuidado que ahora no puede decir ilegal, tiene que decir indocumentado, es la nueva filosofía. Ilegal, el que entró ilegal es ilegal, donde lo ponga. Indocumentado soy yo, que se me queda aquí la cartera hoy en la casa y salgo a la calle y el policía me para y yo soy un indocumentado, no tengo documento. Pero el término ilegal lo quieren borrar porque esto es una agenda creada. Cada vez que tú ves algo que no tiene lógica, pertenece a esa agenda. Eso está programado, el desestabilizar a esta nación está programado y está que lo llevan adelante desde policía y yéndonos al 6 de enero y ¿cómo se llama? Y congresistas arrodillados. ¿Te acuerdas de aquella cuestión? Si tú esto no es el capítulo de la destrucción, capítulo 1, ahí lo tiene. Pero es que el capítulo final es que ellos van a coronar y eso es el dolor que yo tengo. Y eso es el esfuerzo de hablar con personas como tú, que tienen esa misma pasión, que cuando yo te oigo, cuando tú llamas a los programas de radio, y hay tanta gente que hace el esfuerzo. Tienes a nuestro amigo Manuel, tienes a nuestro amigo Aldito Roja con su programa y su estilo característico, tienes a Alberto Esperón y tienes por ahí al doctor, a todas personas que hay y todo el mundo con su estilo particular están enfocados en defender a esta nación y denunciar a estos delincuentes degenerados, que el principal, y se me queda el eco puesto ahí, es este degenerado de los boomers. Él es el que ha sido y el que está manipulando este país en este momento.
a la vez con el dinero de Soros y comparsa, pero nosotros seguimos como espectadores desde el circo del toreo de toro, viendo desde las gradas cómo es que el torero torea al toro. En un momento le van a dar un aguijonazo y una cornada y lo van a matar. ¿Y quién es el torero de nosotros? Trump. Y nosotros estamos arriba nada más que mirando. Estamos perdiendo el valor y el futuro de nuestra familia con nuestra tranquilidad. Y el LGBTQ, y el LGBTA, y el LGBTQ, y por ahí para allá, y ellos tienen letras para todo, porque es una agenda, y si le ponemos más, cambiamos las letras por número, la 2030 que la tenemos ahí, que nos está preparando la guillotina. Yo estoy de acuerdo, Gustavo, no puedo decir que no estoy de acuerdo, pues, pero es como tú dices, mira, todos esos programas, gracias a ustedes, que yo he aprendido mucho, mucho de los programas conservadores e independientes. He podido tener estas conversaciones con gente en la calle, Gustavo, con gente que en el 2020 me peleaban, me decían, pero tú estás loco, me decían esto, me decían lo otro. Y te voy a jurar una cosa, Gustavo, te lo voy a jurar. En este año, yo tuve un muchacho salvadoreño que vino a mí y se arrodilló. Pero esto es una historia verdadera, Gustavo, para pedirme perdón por no hacerme caso. Él votó por Biden en el 2020. Dijo, Ramón, tú tenías tanta y tanta razón, ¿por qué no te hice caso? Y hasta con lágrimas en los ojos. Y me pasó otro señor, también pidiéndome perdón, que votó también, pero era por estas conversaciones. Y gracias a ustedes, Gustavo, que me han podido dar los temas para hablar y aprender. Por eso que yo apoyo tantísimo a estos programas, porque yo pienso, yo soy muy creyente en hablar con las personas, en hablar con la gente de persona a persona, pues esa misma persona lleva tu mensaje a otra persona y a otra persona. El amigo mío ahora está poniendo cosas en Facebook que antes no ponía, y es un salvadoreño, un inmigrante legal. Yo aplaudo todas las personas que en el mundo entero quieren venir aquí porque reconocen de que esto es la Meca Medina de nosotros, la Meca Medina de los musulmanes, pero por utilizar el valor que ellos le dan a la Meca Medina. Esta es la Meca Medina de nosotros y todo el que venga aquí a aportar en su realidad y su dignidad por construir su futuro para su familia es aplaudible porque todo el mundo quiere lo mejor. Y si ahora Tyson Food ofrece 16.50 beneficios, abogados y todo eso, le están diciendo a la gente, vengan para acá, porque aquí tienen la panacea. Entonces, a eso yo no me opongo, la gente que tiene que construir, pero es que vienen los delincuentes, vienen las cuestiones, vienen las maniobras de Tyson Food que están encaminadas para la desestabilización, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa persona salvadoreña, amigo tuyo, que vio la realidad, no, miles de personas se están dando cuenta de eso, pero pusieron a un engendro ahí gracias a que los que tenían que haber reaccionado no lo hicieron y se dejaron llevar en la tranquilidad. No, eso no va a pasar aquí como en Venezuela no pasaba, en Cuba no pasaba, en Colombia no iba a pasar y está pasando. Mira Chile, que yo vivía allá, cómo lo han volteado completamente estos degenerados de que están ahí. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de corazón, de que lo que es justo y verdadero nosotros lo aplaudimos. Que venga gente, este país es tan grande que aquí caben 100 millones más de personas, pero legal, que vengan a aportar, no la persona que los están trayendo y están en esas calles, en New Jersey, en Nueva York, en California, viviendo como mendigos y terminando por obligación de vida siendo delincuentes, porque el padre que vino aquí confiado en el sueño americano y tenga dos hijitos y tenga la mujer y no tenga que comer, ese va a delinquir porque no le queda más remedio. Contra eso, esperemos que Trump, cuando llegue, como él lo ha dicho,
apretándose el corazón. Pero esa gente que está viviendo en esas carpas están mejor en su país en este momento, porque estos tipos no vinieron, esas personas no vinieron con el deseo que yo dije al principio, vinieron manipulados y engañados por los entes de venderle lo que no es. Entonces, esta gente tiene que regresar a su país. Y el que quiera venir, que cumpla con la ley, como hay personas que están hoy aquí, que todavía están esperando años que le aprueben la llegada de un tío, un hermano. Bueno, que se venga por la frontera, es lo que el tipo de individuo va a pensar, porque por teléfono, 1,000 pesos, o vivir en hoteles de 5 estrellas, comiendo a la carta, a cualquiera. Pero cuando tiene la cruda realidad de lo que ves en la calle, duele. Y entonces, si hay gente fuera de este país que odia a los Estados Unidos, eso no lo vas a poder evitar nunca. Nunca. Cuando el Imperio Romano, ¿cuántos odiaban al Imperio Romano? Así que imagínate tú. El tiempo se nos ha diluido, nos quedan como 5 o 10 minutos. Todavía estamos. Es importantísimo. Primero te voy a invitar para que podamos hacer otra vez estas reuniones, porque conversar contigo, aunque he hablado más de la cuenta en este momento, pero sí tenerte a ti como un interlocutor válido para mí es importantísimo. Yo me voy a despedir y te voy a dejar a ti para que nos ilumines un poco más de esta situación y de verdad reiterarte nuevamente la invitación. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada de hoy, jueves 21. Un programa de lujo con un interlocutor de lujo. Y cuando digo eso, porque lo siento de corazón, porque es una persona que al tiempo que lo he visto, cómo actúa y cómo se ve, es una persona cabal y apasionado. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Ramón, todo tuyo. Gracias, Gustavo. No sabes qué bonito escuchar esas palabras, especialmente de personas que uno siente que está aprendiendo de ellos. Yo Y yo aprendo de ti. Como se lo dijo antes, soy un ferviente escuchante, oyente de los programas conservadores y independientes. Que si no fueran por ustedes, no tuviéramos la información que el otro lado nos proporciona, que es desinformación. Yo soy muy, pero muy exigente. Que el que vea estos programas, que compartan y que compartan mucho. Yo he sido castigado por compartir un poco demasiado, pero esos castigos a mí no me molestan porque creo que estoy haciendo lo correcto. Entonces, seguir a los programas conservadores, compartir los programas conservadores, llamar. Quisiera que yo no sea el único que llamo a veces. Yo sé que hay gente que a veces tienen hasta miedo de llamar. No, llamen. Ahora Don Manny tiene 3 horas, llamen. Vamos a hacer la comunidad que somos. Vamos a hacerla más fuerte con nuestras voces también. Y quizás algún día no se nos quita el miedo, Gustavo, de coger más tiempo, de salir a la calle y hacer algo con más fuerza. Pero nada, Gustavo, gracias de nuevo por la invitación y gracias de nuevo por todo lo que haces, porque para mí es lo más importante que se puede hacer en estos momentos, es informar, porque no tenemos a nadie de nuestro lado, de la izquierda, nadie, y son donde está el dinero y la fuerza de la izquierda. Pero nada, nos tenemos a ustedes y aunque seamos menos, tenemos fuerza mientras tengamos voz. Muchas gracias. No, gracias a ti. Reitero nuevamente la invitación. Saludos a Manuel, a Aldito, a Alberto, a todo el mundo, porque si me pongo a mencionarlo, todas las personas que de corazón hacen algo por defender a esta nación, gracias a todos ustedes. Gracias, Ramón, y a mis amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled